La voz del subastador era algo inmundo, pintando a Elara como mercancía dañada. Una viuda cherokee con un pasado grabado a cicatrices en su espalda, apta solo para un hombre solitario con monedas de sobra. «Estoy rota», le había dicho al poderoso ranchero Thomas Kane cuando él se le acercó antes de la puja. «Ningún hombre me querrá». Ahora, en la quietud de su cabaña, el agua del baño lamiendo su piel, sentía su presencia detrás de ella. Él no dijo nada, simplemente se arrodilló y ella sintió el toque imposiblemente gentil de su dedo trazando la más antigua de sus cicatrices. Un toque que no era de posesión, sino de algo completamente distinto. Algo que hizo que todo su cuerpo se estremeciera no de miedo, sino de una aterradora y olvidada esperanza. El toque se desvaneció, dejándola con un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Elara se quedó inmóvil en el agua caliente, el corazón martillando contra sus costillas como un pájaro enjaulado. Esperaba una orden, una demanda, la consumación cruel de la transacción que la había convertido en su propiedad. En cambio, escuchó el suave sonido de sus botas al retroceder y el clic de la puerta principal cerrándose, dejándola sola con el vapor y el eco de su bondad inexplicable. El miedo y la esperanza luchaban en su interior. Una guerra tan vieja como las cicatrices de su espalda. La esperanza era, con mucho, la extraña más peligrosa. Antes de las largas horas que pasarían en silencio, cuando Thomas Kane llevó a Elara a su rancho, en un viaje denso y pesado, él dio Ledix mientras Karen trabajaba en las novelas de Elara y Hayne. El viaje desde el polvoriento pueblo hasta su rancho se había desarrollado en un silencio denso y pesado. Thomas Kane no había pronunciado más de 10 palabras. La había ayudado a subir a la carreta con un respeto que la confundía, manteniendo una distancia deliberada entre ellos que contradecía el brutal hecho de su compra. Cada traqueteo de las ruedas era un recordatorio de su nueva vida, una jaula dorada en el corazón de la nada. El rancho era inmenso, una prueba de su poder. Con una casa principal que parecía más una fortaleza que un hogar, haciendo que su propia pequeñez se sintiera aún más pronunciada. Pero en lugar de arrastrarla a un dormitorio, la había guiado a la chimenea crepitante del salón principal. Sobre una mesa rústica había una bandeja con estofado caliente, pan y agua fresca. No había hablado de la subasta, del dinero, de sus expectativas. Simplemente había señalado la comida y había dicho: «Come, debes estar hambrienta». Sus acciones eran un enigma, un lenguaje que ella había olvidado cómo entender. En la frontera, un hombre con el poder de Thomas Kane no necesitaba ser amable. El poder era su propia justificación, su propia moralidad. La amabilidad, por lo tanto, no era un regalo, era una estrategia. ¿Pero con qué fin? Cada gesto de decencia, desde la comida caliente hasta el baño que ahora la envolvía, era un ladrillo más en el muro de su confusión. La desarmaba, la dejaba vulnerable de una manera que la crueldad nunca podría. La crueldad era un lenguaje que conocía bien, podía prepararse para el dolor, pero esta gentileza la dejaba expuesta, preguntándose qué precio oculto tendría una amabilidad tan inesperada. Cuando finalmente salió del baño, envuelta en una manta gruesa que él había dejado para ella, encontró el salón principal vacío. El fuego crepitaba, arrojando sombras danzantes sobre las paredes de troncos. Por un momento un pánico helado la atenazó. ¿Lo había abandonado? ¿Era esto una prueba? Entonces vio una puerta entreabierta al final del pasillo, una suave luz amarilla derramándose desde el interior. Con el corazón en la garganta, se acercó. No era su habitación. Dentro, una cama sencilla estaba hecha con sábanas limpias, una jarra de agua y un vaso estaban sobre una pequeña mesa de noche. La habitación era espartana, pero estaba impecable, estaba segura, estaba sola. Él no estaba allí. La comprensión la golpeó con la fuerza de una ola. Le había dado su propio espacio. Un santuario. La transacción seguía sin cumplirse. La noche era joven. Y la pregunta más aterradora de todas resonaba en el silencio. ¿Por qué, en el nombre de Dios, un hombre compraría a una mujer solo para ofrecerle refugio? Los días que siguieron se convirtieron en una rutina extraña y silenciosa. Elara se despertaba con el sol y encontraba siempre comida dejada para ella en la cocina. Pan recién horneado,
huevos, a veces carne curada. Se movía por la casa como un fantasma, esperando una orden que nunca llegaba. Hacía las camas, barría los suelos y lavaba los platos, no por obligación, sino para llenar las horas vacías, para justificar su existencia en ese lugar silencioso. Thomas Kane estaba allí, y a la vez no. Lo veía a lo lejos, una figura poderosa y solitaria, reparando vallas o trabajando con sus caballos, moviéndose con un propósito incansable. Nunca entraba en la casa hasta que ella se retiraba a su habitación al anochecer. Vivían bajo el mismo techo, pero en mundos paralelos, separados por un abismo de palabras no dichas. Una tarde, la curiosidad se apoderó de su miedo. Lo observó desde la ventana de la cocina, mientras domaba un semental salvaje en el corral. No usaba la fuerza bruta ni la crueldad que había visto en otros hombres. En cambio, era un baile lento de paciencia y respeto. Hablaba al caballo en un tono bajo y tranquilizador. Sus movimientos eran deliberados y firmes, no amenazantes. Vio cómo la criatura salvaje, temblando y resoplando, finalmente se calmó bajo su mano. En ese momento ella no vio a un dueño, sino a un sanador, un hombre que entendía el lenguaje del miedo y sabía cómo calmarlo. El pasado de Lara algo no se discutió, pero está escrito en su espalda para que el mundo lo vea. Si crees que la perseverancia puede romper cualquier barrera, comenta, nunca me rendiré. Una semana después de su llegada, estalló una tormenta. Un viento violento azotaba el rancho y una lluvia torrencial caía a cántaros. Estaba asegurando un postigo suelto en la parte trasera de la casa, cuando una ráfaga de viento arrancó la madera de sus manos y golpeándola fuertemente, cayó al suelo, el dolor agudo recorriendo su tobillo. A través de la cortina de lluvia, vio a Thomas corriendo hacia ella desde el granero. En un instante, estaba a su lado, protegiéndola del viento con su enorme figura. «Estás herida», dijo él. Su voz era una mezcla de preocupación y un sentimiento más profundo que ella no pudo identificar. Antes de que pudiera protestar, la levantó en sus brazos como si no pesara nada y la llevó adentro. La depositó suavemente en la silla junto al fuego. El dolor en el tobillo era agudo, pero fue el calor de sus manos, la preocupación genuina en sus ojos grises, lo que la hizo contener el aire. Él examinó al tobillo con una habilidad inesperada. Sus dedos exploraban la hinchazón con un toque firme pero gentil. «No está roto», dijo finalmente, «pero es un esguince fuerte». Ella lo observó mientras rasgaba tiras limpias de lino y vendaba su tobillo. Sus movimientos eran eficientes y cuidadosos. En la cercanía forzada de la habitación, el aire se sentía cargado. Por primera vez, el silencio entre ellos no era vacío, sino que estaba lleno de una tensión crepitante. «Gracias», susurró, ella, su voz apenas audible. Él levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de ella, y por primera vez vio más allá de su estoica fachada. Vio una profunda soledad que reflejaba la suya, una tristeza que parecía tan antigua como las colinas. «Sobreviví a la guerra y construí ese rancho con mis propias manos», dijo en voz baja. Su voz era un murmullo profundo, pero no sabía cómo curar el silencio. La revelación la golpeó con una fuerza inesperada. No la había comprado por deseo o por una necesidad de un sirviente. La había comprado para tener compañía, para llenar los ecos de una casa vacía. Había visto a una compañera silenciosa, a una compañera rota, y en su mente retorcida, había pensado que dos mitades rotas podrían formar un todo. El muro de su miedo se resquebrajó, reemplazado por una oleada de empatía abrumadora. Ahora estaba en deuda con él no por dinero o propiedad, sino por un acto de compasión tan profundo y equivocado que le rompió el corazón. Esa noche, la tormenta dentro de la cabaña era más feroz que la de afuera. Después de asegurarse de que ella estaba cómoda, Thomas se retiró a su silla junto al fuego, un libro sin abrir en su regazo. La confesión flotaba entre ellos, cambiando la misma tela de su existencia. Lara, sentada frente a él con el tobillo apoyado, observó las llamas y reunió los fragmentos de su propio coraje. El silencio ya no era un escudo, sino una jaula. «Las cicatrices», dijo ella. Su voz temblaba ligeramente al principio, pero luego se fortaleció. «No son de una batalla. Eran el precio por amar a un hombre blanco». Él no la miró,
pero su cuerpo se tensó, una señal de que escuchaba cada palabra. Le contó todo, sobre el joven trampero que había amado, sobre la ira de su propia gente que veía su amor como una traición. Le contó sobre la noche en que la arrastraron lejos, sobre los azotes que la marcaron como una paria, un recordatorio perpetuo de su supuesto pecado. Thomas escuchaba. Su rostro era una máscara de piedra tallada, pero una vena palpitaba en su sien, traicionando la tormenta de emociones que se desataba en su interior. Cuando ella terminó, un pesado silencio llenó la habitación, cargado con el peso de su dolor compartido y su soledad. Lentamente, Thomas se levantó y se acercó a ella. Se arrodilló ante su silla, un acto de sumisión que la dejó sin aliento. Tomó su mano, su áspero pulgar trazando círculos sobre sus nudillos. «Cometí un gran error, Elara», dijo él. Su voz era un murmullo profundo y lleno de remordimiento. «En mi soledad te vi como un remedio, un alma silenciosa para calmar la mía, pero no eres un remedio. Eres una mujer que ha soportado más dolor del que cualquier hombre tiene derecho a infligir. Eres libre». Las palabras la golpearon con la fuerza de una revelación. ¡Libre! No era una posesión. La transacción, la subasta, todo se disolvió en el calor de su confesión. Lágrimas que no sabía que aún le quedaban brotaron de sus ojos y corrieron por sus mejillas. Él no se apartó. Con una ternura infinita, le secó las lágrimas con el pulgar. En ese momento, las barreras entre ellos se derrumbaron. Ya no eran el comprador y el comprado, el ranchero y la viuda. Eran dos almas, marcadas por el mundo de diferentes maneras, encontrando consuelo en la comprensión del otro. Elara se linó hacia adelante y, con una valentía que la sorprendió, presionó sus labios contra los de él. No fue un beso de pasión, sino de gratitud, de perdón y de un comienzo frágil y tembloroso. Él le devolvió el beso. Su toque era reverente, como si estuviera sosteniendo algo infinitamente precioso. El amanecer después de la tormenta llegó con un aire limpio y una promesa silenciosa. Sus mundos paralelos finalmente se habían encontrado. Ya no había necesidad de palabras. Se habían convertido en sanadores el uno para el otro. Sus cicatrices no eran un signo de estar rotos, sino la prueba de que habían sobrevivido. Juntos, finalmente estaban listos para vivir.